en esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y Si eso fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como lo cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. ¡Bravo! Bravo nuestro amigo Alexis Calatayud en el piano, como siempre con nosotros acá. El equipo que nos acompaña, Carly Andrade, que está en la producción y los controles, Daniela Kay, quien va a estar en las cámaras, y por supuesto nuestro hermano Juan Carlos Valdés y mi persona, gustoso de presentarles un nuevo programa de Bossa Curcio y Valdés, BSB Paralelo. Hoy vamos a hablar un tema que pareciera muy simple, que es el dinero. Casi todos nosotros tenemos una idea de lo que es el dinero, pero esa idea por lo general está muy lejos de lo que en verdad funciona detrás de ese concepto. Uno de los conceptos más complejos que ha inventado la humanidad, y a partir de ese conocimiento quizás usted pueda entender otros procesos más complejos, Juan Carlos. Sí, fíjense, como dice Tony, el dinero es una de las categorías más nombradas, pero menos conocidas. Y una de las categorías más importantes que hay en toda la economía, ya que el dinero termina siendo en la sociedad actual es la sangre de las sociedades. Es la que permite el movimiento de todos los bienes y servicios que se producen en cualquier país del mundo. En esta oportunidad vamos a tratar de delimitar algunos elementos de esta categoría para que podamos comprenderla mejor. Y créanlo, que una vez que comprendamos bien la naturaleza, fíjense la naturaleza del dinero, el origen del dinero, el valor del dinero. Vamos a hablar también de espacio monetario y de los emisores y usuarios del dinero. Esos elementos que de alguna manera vamos a sacarlos de la categoría de dinero, nos van a permitir sin lugar a duda comprender muy bien lo que significa lo que es el dinero. Y eso va a ayudar a que comprendamos, y valga lo que pueda sonar repetitivo, buena parte de cómo funcionan las sociedades actuales. Antes que continuemos con este programa, no olviden suscribirse. Suscríbanse, denle like y recuerden darle también a la campanita para que tengan la notificación de todos los programas que hagamos nosotros, Tony. Bueno, una de las ideas que nos gusta exponer antes de comenzar esto, sobre qué es lo que se puede parecer a lo que el concepto del dinero significa en nuestras mentes, tiene que ver con una figura que inventó hace tiempo Platón, que es el mito de la caverna. El mito de la caverna, que es una ilustración, ahí la vamos a ver, es que la realidad está afuera sucediendo, se está dando, se está desenvolviendo, se está desarrollando, y nosotros estamos como en una cueva de espaldas a la realidad, solamente mirando las sombras que proyecta la luz que pasa a través de la entrada de la cueva, de la caverna. Y entonces lo que vemos al final son sombras proyectadas, y a partir de esas sombras creamos una narrativa. Un poco el dinero quizás es uno de los conceptos que más se asemeja a esta especie de elemento gráfico o de idea, este mito creado por Platón, que es el mito de la caverna, muy conocido. ¿Por qué? Porque el dinero que vemos a simple vista, un objeto que nos sirve para comprar, a veces ni siquiera un objeto, es algo contenido digitalmente en una tarjeta, en una computadora, hasta un mensaje de texto de un teléfono, y entonces la gente confunde y cree que el dinero es riqueza. La primera confusión que hay es esa. Exacto. Es que el dinero es riqueza. Y sobre eso precisamente tenemos ahí una lámina extraída del famoso libro de Adam Smith, El origen de la riqueza de las naciones, ¿no?
en esa lámina que vamos a ver ahí a continuación, dice lo siguiente, refiriéndose al dinero, ese es el capítulo que habla específicamente del dinero. Y dice así, el extracto que obtuvimos. La vasta rueda de la circulación, ese es el dinero, es por completo diferente de los bienes que hace circular. Es decir, el dinero es absolutamente distinto a los bienes y servicios a las riquezas que hace circular. El ingreso de la sociedad consiste en todos esos bienes, pero no en la rueda que los circula. Al calcular el ingreso bruto o neto de cualquier sociedad, debemos siempre deducir de la circulación anual total de dinero y bienes el valor total del dinero, de los que ni siquiera un cuarto de penique forma parte. En síntesis, lo que Adam Smith dice claramente allí, o podemos deducir claramente de ese extracto del libro de Adam Smith, de la riqueza del origen de la riqueza de las naciones, es que el dinero es la rueda que hace circular las riquezas, pero no es la riqueza y no puede confundirse con la riqueza. Y eso es evidente. Creo que en uno de los programas, Tony, nosotros lo dijimos. Es un ejemplo que nosotros utilizamos con mucha frecuencia. Una silla es parte de la riqueza, porque las riquezas son aquellos bienes y servicios que produce el ser humano para satisfacer necesidades humanas. Esa es la riqueza, esos son riquezas, ¿okay? Producto del trabajo humano. El dinero hace circular la riqueza. Pero ¿cómo diferenciamos bien eso? O un ejemplo que pudiera ayudarnos a entender que el dinero no es riqueza. Una silla es parte de la riqueza y una silla nunca pierde su valor o nunca deja de ser para lo que fue creada. Usted imagínese que tiene una silla y haga abstracción de todo lo demás que existe en el planeta. O sea, desaparezca todo lo que existe en el planeta. La silla no va a dejar de servirle para lo que usted la creó o para lo que usted la compró. O sea, usted se puede seguir sentando y usted puede seguir sintiendo la comodidad de la silla o descansando en la silla. Ahora imagínese que tiene una habitación repleta de dinero, hasta el techo de dinero. Y haga lo mismo, haga abstracción de todo lo que existe de todo lo demás que existe en el planeta. O sea, desaparece todo lo demás, solo queda esa habitación llena de dinero. ¿Para qué le sirve ese dinero? Para absolutamente nada. Porque ese dinero fue creado para que los bienes y servicios que se produzcan, usted pueda comprarlo, adquirirlo y así circular. A menos que lo convierta en papel tapiz. A menos que lo convierta en papel tapiz. Pero ya no sería dinero. Hay una idea respecto a lo que dice Juan Carlos. Justamente, los bancos centrales en el mundo tienen muchas funciones, pero dos de las principales son, por un lado, crear dinero y por otro lado, destruir el dinero. Por ahí tú tenías un billetico, ¿no? Sí. Por ahí andaba. Pero lo dejaste. Bueno, en los billetes, usted si tiene un billetico a la mano, el que sea, el de menor denominación que tenga, no importa. Todos los billetes tienen una lectura que dice, pagaderos al portador en las oficinas del banco. Todo dinero que crea un banco es como un pagaré. Como un pagaré. Ahora, una pregunta. Yo me hago una pregunta. Cuando un banco central de cualquier país crea dinero, ¿está creando riqueza? No, no está creando riqueza. Está creando medios de pago. Exactamente. Cuando ese dinero regresa al banco, que es como un pagaré. Por eso dice pagadero al portador en las oficinas del banco. Es como una deuda. Todo dinero que circula es como una deuda que tiene el Banco Central y cuando regresa el banco se vuelve cero y el banco lo puede quemar. De hecho, lo destruyen. Es una práctica común entre los bancos centrales. Y por eso podríamos decir que está destruyendo riqueza. No, no está destruyendo riqueza. Está destruyendo medios de pago que tuvo que sacar de circulación por diversas razones, porque ya están deteriorados, porque hay un exceso supuestamente de liquidez, por concepciones económicas, por ejemplo, el monetarismo, que es una de las concepciones que más tienen que ver con esto de crear y destruir dinero. Hicimos un programa justamente hablando del monetarismo. Así es. Fíjense, ya entramos prácticamente en lo que es la naturaleza del dinero. Es importantísimo saber de dónde sale el dinero, qué es el dinero. El dinero no es otra cosa que una creación abstracta del ser humano. El dinero es similar a las nociones de tiempo, a las nociones de espacio que tenemos nosotros. Una hora no existe en la vida real. Una hora es algo que nosotros creamos. Es una unidad de medida para, de alguna manera, darle explicación a algo que nosotros consideramos, llamamos tiempo. Claro. O sea, una suerte de magnitud. Así es el dinero. Para entender mejor eso, tenemos allí
tenemos el primer video que habla de la naturaleza del dinero. Vamos a ver allí, porque al que ustedes van a ver allí, que es Eduardo Garzón, él es uno de los representantes de la teoría monetaria moderna. Ya habíamos hablado algo de esa nueva corriente del pensamiento económico, a la cual, si bien no nos suscribimos nosotros plenamente a esa corriente, claro, sí tenemos muchas coincidencias con ellos. Y lo relativo al dinero, hay por demás coincidencias tenemos nosotros con ellos. Veamos ese primer video. El dinero sería, por lo tanto, una creación abstracta del ser humano, como lo podrían ser las ideas de volumen o de distancia, que son conceptos inmateriales que no pueden ni tocar y oler porque solamente están en nuestra cabeza. Las unidades de medida no serían cosas como las monedas, sino números como los que se utilizan para medir litros o metros. Pero al igual que para medir metros utilizamos cintas métricas y para medir litros utilizamos recipientes, para medir el dinero utilizamos monedas, billetes y también monitores que muestran cuentas bancarias. Se distingue así lo que es una unidad de medida, como los litros, metros o euros, que no se pueden tocar porque son conceptos abstractos, del instrumento que se utiliza para medir en la realidad dicha magnitud, como recipientes, cintas métricas o monedas, que sí se pueden tocar porque son realidades materiales. Acorde a esta visión, lo que importa no es el instrumento que se utilice para medir, sino lo que se mide. Por lo tanto, lo importante no son las monedas y los billetes, sino los números a los que hacen referencia. El material del que estén hechos esos instrumentos no importa. Lo que importa es el valor que indiquen esos números. La moneda de 2 euros no vale lo que valga el material del que está hecho, sino los 2 euros que se dibujan en él, que podrían haberse dibujado en cualquier otro material, como en un billete o en un cheque. Esto se ve de forma muy clara con los nuevos pagos electrónicos realizados con tarjetas de crédito o transferencias bancarias, porque ahí no hay ningún producto ni material en juego, sino simplemente órdenes de pago que alteran los números en las cuentas bancarias. La introducción de nuevos medios de pago como cheques, billetes o pagos electrónicos no alteró la esencia de la visión del dinero mercancía, cuyos defensores siguen entendiendo que estos medios, aunque no estén hechos de un material determinado, tienen que guardar una estrecha relación con el material del que se hace el dinero, ya sea oro, plata o lo que sea. De ahí que suelen proponer que toda creación de dinero guarde correspondencia con la cantidad de material del que se haga el dinero, como el oro, por ejemplo, lo que se conoce como patrón oro. Según ellos, si se crea más dinero que la cantidad de oro que haya, entonces habrá inflación. Bueno, fíjense, ahí lo pudimos ver, ¿no? Al final podemos darnos cuenta que el dinero finalmente, ¿qué son? Números, ni siquiera los billetes. ¿Qué es lo importante del billete? ¿El material con que está hecho? No, lo importante del billete aquí hay un número, lo importante del billete son nuestros bolívares. Lo importante del billete es el número que marca, no el material con el que está hecho. Igual con las monedas, lo importante es el número. Entonces al final, y en la actualidad, fundamentalmente en la actualidad, el dinero son números. En algún momento el dinero, en esa visión de dinero mercancía, y por eso allí al final del video ustedes pueden ver que habla que todavía hay un arraigo simplemente mental, de que el dinero tiene que tener algún respaldo, pues, o sea, viene del oro o de la plata o de una aleación de ambas. No, eso no es verdad. En la actualidad eso no es verdad. El dinero son números, ¿okay? Si entendemos eso, de hecho, la mayoría del dinero que circula en el planeta, la mayoría, más del 90% del dinero que circula en cualquier país del mundo, cualquier sociedad del planeta, son electrónicos. Es dinero, son números en una computadora. Esa es la mayoría. Y como les dije anteriormente, el dinero físico, billetes y monedas, lo importante de ellos son los números. Ya teniendo eso claro, sigamos entonces, don Tony, para hablar. Vamos a hablar luego del origen también del dinero. Tony, ¿tenías algo que comentar? Sí, no, de las dos cosas. Primero, me parece bien que me llames Don, sobre todo delante del público. Don Tony. Me gusta eso. Mira, hay dos áreas donde detrás del dinero hay poderes. O sea, el dinero no es una cosa que está allí suelta y que nadie es responsable de eso, no. Es una invención humana creada por la evolución de la cultura, pero también apalancada desde espacios de poder. Hay que decirlo de entrada. Hay dos tipos de confusiones, entre comillas, porque los que manejan el dinero no tienen confusiones, sino el público normal y corriente, de a pie, como llamamos en criollo. Una tiene que ver con el origen del dinero. Lo acaba de decir Juan Carlos. En el siglo XVI hubo dos autores, Bodin
dicho en español, era un francés, y Azpilicueta, un español, que lograron entender que el dinero tenía un valor en sí, porque en aquel tiempo el dinero era dinero mercancía. ¿Por qué? Porque era plata, era oro, y por supuesto ese tipo de funcionamiento que tenía el dinero es muy distinto al tipo de dinero que hoy tenemos. Entonces, siendo el origen del dinero una parte de la historia del dinero, esa parte donde el dinero estaba encarnado en oro y plata, eso ha servido para que actualmente muchos actores que se lucran del dinero sigan manteniendo el mito de que el dinero es una mercancía, cuando muy claramente lo ha explicado Juan Carlos. Y el otro componente es sobre el funcionamiento. Eso implica que el dinero no representa la riqueza, más no la encarna. Representa el capital y lo puede encarnar momentáneamente, pero no porque le pertenezca esa condición, porque la condición le pertenece a un objeto físico o un objeto no físico, pero que exista. Por ejemplo, una idea no es física, pero es una creación humana. Una música puede no tener no la puede palpar con las manos, como lo estamos haciendo en este instante nuestro hermano Alexis Calatayud, pero es una creación. Entonces el dinero, justo su funcionamiento, lleva también a confusión. Digo rápidamente, hay 4 funciones que normalmente todo el mundo habla del dinero: medio de pago, reserva de valor, unidad de cuenta, y hay una que se me olvida. Son esas 3. Básicamente esas 3. Sí. Fíjate, Tony, algo importantísimo. Vamos a ver rápidamente el segundo video, que ya habla, ahí vamos a entrar al origen del dinero. O sea, ¿de dónde viene el dinero? Vamos a verlo rápidamente. Entonces, ¿cuál es la explicación de los antropólogos para el origen del dinero? Pues que el dinero nunca fue un objeto, sino una magnitud, que inventaron los burócratas en los templos y palacios de Sumeria, a partir del cuarto milenio antes de nuestra era, para poder medir las transacciones y pagos que tenían lugar en su seno. Esto ocurrió también prácticamente a la vez en Egipto, y más tarde, pero de forma independiente, en la región de China y en los Andes por parte de una cultura antecesora del Imperio Inca. Aquellas comunidades estaban regidas por una élite gobernante muy vinculada a la religión que se encargaba de centralizar los recursos más importantes de su territorio a través de tributos para luego volver a distribuirlos entre sus habitantes en función de decisiones políticas. Se nos ha hecho creer que el origen del dinero es el mercado. Es decir, el dinero es una evolución del trueque y luego caímos en el mercado. Y no es verdad, no es cierto que el dinero sea una evolución del trueque, ahí pudimos haberlo visto. El dinero es una creación del Estado, realmente del Estado, porque es que además tiene sentido. ¿Quién puede obligar a los demás a utilizar ese dinero? Solo el Estado, a través de los tributos. Inicialmente comenzó a obligarse. Tú tienes que pagarme impuestos, pues usted usa mi dinero, pues. ¿Okay? Me paga el impuesto, ya sea con bienes, con distintos rubros, me puedes pagar, pero puedes utilizar mi dinero para pagar los impuestos. Y finalmente eso terminó dándole valor al dinero, pero lo vamos a ver más adelante. Fíjense, en síntesis, en este punto, podemos concluir este punto en que el dinero es una creación del Estado, no del mercado. Vamos a escuchar, para hacer un pequeño break aquí musical, vamos a escuchar a nuestro hermano Alexis Calatayud con una magnífica pieza musical. Veamos, escuchémoslo. Gracias, Juan Carlos, gracias, Tony. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azahar y corría buscando el horizonte se medía. Mira, Juan Carlos, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, y que fuera un mago para contener la fuerza del río, y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció.
pasaban los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Mi flor. Era el río. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mira, gracias, hermano Calatayud. Fíjate, Juan Carlos, volviendo a lo del dinero y el origen, ¿no? Se han tejido un montón de cosas, de cuentos, de ideas falsas, sobre varios temas importantes. Uno es el mercado. El mercado es una creación humana, que además surgió simultáneamente en varias partes. Surgió en el viejo Medio Oriente, en Persia, el mercado persa. Surgió en Tenochtitlán, en México. Donde ahora es la Ciudad de México, había un gran mercado, había una gran ciudad, donde además se vendían y se intercambiaban cualquier cantidad de productos. Pero sobre esas cosas que creó la humanidad, se han tejido muchos mitos. Uno de los mitos, que seguramente tú lo vas a comentar, porque además trajiste un video al respecto, es de que el dinero surgió porque el trueque evolucionó y se convirtió luego en una forma de pago del dinero, un tipo de cambio. Es decir, todo lo que hoy vemos como dinero fue una evolución del trueque. No hay prueba de que el trueque haya existido sistemáticamente. Como sistema Como general, sistema general. Individualmente, por supuesto. Claro, puntualmente en algún... Claro, algún lugar. indiscutiblemente. Por cierto, antes que tú comentes algo, esa canción que acaba de tocar nuestro hermano Calatayud, Sí, bueno. es de un autor de Ciudad Bolívar, que se hizo muy famoso porque la tocó Serenata Guayanesa, Simón Díaz, Irland Chester, que es viajera del río. Se llama Manuel Llanes, ya desapareció. Un autor que empezó a componer ya después que era casi de la tercera edad y compuso como casi 400 piezas, entre ellas esta obra de arte que acabamos de escuchar. Gracias, Calatayud. Eso te dice a ti que nunca es tarde para comenzar. Así es. De verdad, nunca es tarde para comenzar. Bueno, fíjense lo siguiente. El valor del dinero, eso es clave también cuando hablemos de valor del dinero, porque la gente piensa, aquí está el billete el valor Por cierto, del este dinero. billete me lo devolvió Michael Serpa, me lo tenía secuestrado. Ok. Fíjense, en cuanto al valor del dinero, esto es un tema sumamente importante, porque tiene mucha relación con los programas anteriores sobre la inflación. A nosotros se nos dice que cuando aparece la inflación, cuando se dan fenómenos inflacionarios, el dinero pierde valor, ¿no? Y claro, se utiliza la expresión valor como genérica y algunos que son más acuciosos en el tema dicen pierde valor real, es decir, capacidad de compra. Bueno, vamos a ver si hasta dónde eso es cierto. Vamos a utilizar un poco nuestra lógica. Es lo mismo decir el dinero perdió valor que las cosas subieron de precio. Definitivamente no. ¿Por qué? Cuando yo digo que el dinero perdió valor, cualquiera piensa que el problema de esa pérdida de valor está en el dinero. Claro. Entonces hay que buscar la manera de cómo hacer que el dinero recupere su valor. Y todas las medidas giran alrededor del dinero. Todas las medidas giran alrededor del dinero. Entonces, ahí vas a llegar a un callejón sin salida. ¿Se acuerdan? Vean ustedes, el que no haya visto los programas anteriores, búsquelos en YouTube para que pueda entender mejor lo que les voy a explicar en este momento. Se teje sobre la inflación, se teje una maraña de mentiras, pero con mucha lógica, con mucho sentido. Una maraña de falsedades, pues, de falacias, de sofismas. Este es uno. El dinero pierde valor. No, el dinero no pierde valor. Este dinero, dice aquí, 1 millón de bolívares, ¿no? Si las cosas suben de precio, este billete va a seguir diciendo lo mismo. Claro. 1 millón de bolívares. Así Y voy a poder adquirir con él lo que cueste 1 millón de bolívares. ¿Ok?
Pero si yo digo las cosas subieron de precio, que es lo que realmente ocurrió, las cosas realmente subieron de precio, yo empiezo a buscar las causas de por qué subieron de precio. Claro. Entonces ya me olvido del billete, que el billete no tiene la culpa de eso, se lo decíamos en los programas anteriores. El dinero le echan la culpa porque no se puede defender. Pero cuando empiezo yo a buscar la causa de la subida de precio, voy a llegar a quienes suben los precios, claro, a un ser humano. Así es, que tiene una posición privilegiada. Claro. Por supuesto, siempre hay distintas opiniones. Pero como el relativismo absoluto no existe, algunas opiniones tienen más poder de explicación que otras. O sea, tú puedes explicar, mira, el dinero lo trajeron unos extraterrestres, pero nadie tiene prueba de que el dinero lo haya traído unos extraterrestres. Lo que sí no hay prueba de que el dinero haya surgido del trueque, porque además no hay una sociedad que haya tenido el trueque como algo sistémico, eso no existe. Pero también hay un elemento que es importantísimo sobre lo que acaba de decir Juan Carlos. Si yo digo que el dinero pierde valor, le estoy dando una propiedad al dinero que no tiene. Y me interesa dársela porque si yo soy el que subo los precios, yo no quiero que me visualicen a mí. Tienes que desviar la atención. Tengo que desviar la atención. De hecho, ustedes sabían, no sé si lo saben, los ricos más ricos del planeta no aparecen en la lista de los ricos más ricos del planeta. Nunca. No aparecen nunca. No necesitan aparecer. Hoy en día, de eso vamos a hacer un programa, hay dos grandes empresas que prácticamente son dueñas del mundo, incluso dueñas de países, de estados, de gobiernos, que son la Vanguard y la BlackRock. Hay empresas que usted cree que son competitivas entre sí, no voy a nombrarlas para que YouTube no nos vaya a tumbar el video, pero de la computación hay dos grandes empresas emblemáticas. Y usted dice, oye, esta está contra esta, y están en competencia. El que ofrezca mejor, ese va a tener el favor del público. No, ambas ya pertenecen a la misma empresa. Así pasa con el dinero. Descubrieron que echarle la culpa al dinero es bien bueno. ¿Por qué? Porque los que están detrás de verdad aumentando los precios, no puede perder valor algo que no tiene valor. Lo digo Adam Smith con mucha claridad. Y voy a cerrar este comentario con una recomendación. Si usted, amiga o amigo, tiene ganas de aprender sobre cómo funciona el dinero y la inflación, porque están como correlacionadas, y sobre todo esta idea de que el dinero pierde valor, véase un libro, lo puede descargar de internet, es gratuito, de un autor argentino que se llama Fernando Pisani. En otro programa lo recomendamos. Inflación, caballo de Troya del neoliberalismo. Descárguelo. Tiene pocas páginas, tiene ciento y tantas páginas, 140, 130 páginas. Es importante porque siempre es importante saber cómo funciona el dinero en la sociedad para que ustedes no le caigan a cuento. Claro. Y esto del valor del dinero es tan importante porque fíjense lo siguiente, como ya les dijimos, el dinero en términos reales no pierde valor. O sea, es una forma de ocultar un incremento de precios que no es otra cosa que el latrocinio que se nos hace a todos los pobres y los consumidores del mundo. ¿Okay? Ocultarlo tras esa fachada del dinero que, como ya les dije, un ente inanimado que no se puede defender. Pero en cuanto al tema del valor del dinero, podemos decir otra cosa importante, ¿no? Fíjense lo siguiente. La emisión de dinero, y ya vamos a hablar, bueno, ya lo hemos hablado en los programas anteriores, quiénes son las dos principales fuentes de dinero del mundo, que son los estados a través de sus autoridades monetarias, la mayoría son bancos centrales, y la banca comercial, sea pública o privada, cada vez que emite un crédito, crea dinero. El hecho que se emita más dinero, el dinero no pierde valor. El dinero lo que puede perder o verse afectado en uno de los atributos que Tony mencionó. Cuando el dinero se ve afectado en uno de esos atributos, el dinero pierde usabilidad. Es decir, la gente, no es un problema de confianza como muchos hablan, es que el dinero, si no hay confianza en ese dinero, no lo van a usar. No, la confianza es un tema extremadamente subjetivo. En cambio, cuando el dinero, por ejemplo, en periodos de hiperinflación, de alta inflación e hiperinflación, se ve cercenada una de las cualidades. ¿Cuál es? La de reserva de valor. Es decir, el dinero, como los precios suben tan vertiginosamente, o sea, cada vez puedes comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero, ¿ok? Y eso va correlacionado con el atributo de reserva de valor. Bueno, como ese atributo se ve cercenado en ese momento determinado, ¿qué hace la gente? Buscar la manera,
gasta el dinero rápidamente para que como los precios suben con alta velocidad, los precios suben, no se le olvide eso. Como los precios suben, la gente prefiere gastarlo rápido antes de no poder comprar prácticamente nada. No es que el dinero perdió valor, sino que los precios están subiendo. Eso es clave tenerlo en cuenta. Cuando el dinero pierde alguno de sus atributos, es cuando la gente deja de usarlo, pues, sencillamente porque de repente le es más cómodo usar otra moneda que sí cumple con todos los atributos. Pero, insisto, el tema del dinero perdió valor para ocultar el latrocinio que se hace cada vez que se suben los precios, es un ardid que hasta el sol de hoy la mayoría nos los habíamos tragado, nos lo hemos tragado. Pues ya nosotros, gracias a Dios, nos dimos cuenta que no es así. Tony. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Ustedes saben que hay una fase del desarrollo de los modos de producción que ya se llamó mercantilismo. Ahí en el mercantilismo, olvidándonos de que exista eso que llaman de que el dinero surgió del trueque, eso no es verdad, o por lo menos eso no se puede demostrar. Exacto. Eso es una verdad lógica. Es decir, me parece que funciona cuando tiene sentido. Tiene sentido, pero no quiere decir que sea verdad. Pero las únicas pruebas científicas dicen lo contrario. Las pruebas científicas dicen que nunca ha existido sistémicamente el trueque como sistema de pago de una sociedad. Eso no hay evidencias reales. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, disculpa que te interrumpa, Tony. Si no te molesta, vamos a ver el tercer video que habla específicamente de eso. Bueno, sí me molesta, pero vamos a verlo. Dale, vamos al tercer video. De hecho, una de las antropólogas más reputadas, Caroline Humphrey, lo expresó de la siguiente forma: nunca se ha hallado un solo ejemplo de economía basada en el trueque puro y simple, y mucho menos de una sociedad donde el dinero haya emergido a partir de él. Toda la etnografía disponible sugiere que jamás ha existido tal cosa. Como pueden ver también en el video, que definitivamente el trueque no llevó a un proceso evolutivo hasta el dinero. Claro. Realmente, y las pruebas, como vieron allí, las pruebas antropológicas e incluso pruebas numismáticas demuestran que eso nunca ocurrió. Que si bien el trueque sí se utilizó en algún momento, no era lo fundamental. Fíjate lo siguiente, Tony. Quiero, para reforzar el tema del valor del dinero, nos queda un video que es cortico. Sí, vamos a verlo. Vamos a ver ese video, que es el último video que tenemos, que habla sobre el valor del dinero. Veámoslo rápidamente. Radica en que el dinero no se estaría utilizando por el valor que tuviese el material del que estuviese hecho, como se desprende de la visión de dinero-mercancía, sino por la utilidad que tenía el dinero a la hora de pagar los impuestos que exigían las autoridades. Pagar impuestos tenía valor en sí mismo, porque no hacerlo te enfrentaba a penas de multa, de prisión e incluso de esclavitud. Si la gente quería vivir en paz, no le quedaba más remedio que pagar esos impuestos, que al principio eran en especie con cosas reales, pero que luego fueron nominados en unidades de cuenta abstractas como los silas o los debes. Así que para disponer de esas unidades de cuenta, a la gente no le quedaba más remedio que trabajar para las autoridades o producir algo para ser vendido luego por ese dinero. En otras palabras, la gente utilizaba el dinero que había creado el Estado porque lo necesitaba para pagar los impuestos que ese mismo Estado exigía en tributo. ¿Y por qué? No queríamos continuar sin que ustedes viesen ese fragmento de ese video donde se habla específicamente del valor del dinero. ¿Qué cosa le da el valor al dinero? Evidentemente los impuestos. Y en la actualidad, en aquel momento eran los impuestos, que tú te ves obligado, y todavía los impuestos tienen, si se quiere, esa función también. Entre otras cosas, los tributos o el impuesto fundamentalmente dentro de los tributos sirven para intervenir la economía de alguna u otra manera. Sirven para intervenir la economía. No es cierto, y eso lo veremos en otros programas, que los impuestos son para específicamente el gasto público, para subsanar el gasto público. Eso no es verdad. Eso nunca ha sido verdad. O sea que la gente, uno tenía la imagen de que yo pago mis impuestos, yo le pago el salario a los trabajadores públicos. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Menos en este país que no pagan impuestos. Y menos en este país que si eso fuese, no cobrasen nada los funcionarios públicos. Pero quiero hablar de algo, de dos categorías fundamentales dentro de lo que se refiere al dinero, que ya lo hemos tocado de soslayo si se quiere, pero son emisores del dinero y usuarios del dinero. ¿Por qué esto es clave, Tony? Porque delimita las funciones de algunos actores económicos. Usuarios del dinero somos todos aquellos que tenemos que realizar alguna actividad para poder obtener dinero, ¿ok?
sea, una actividad productiva y con el fruto de esa actividad productiva yo vendo mi producción y obtengo dinero, ya sean bienes o servicios. Todos los que tenemos que hacer eso somos usuarios del dinero, la mayoría de los que nos están viendo acá. ¿Y quiénes son emisores del dinero? Básicamente las dos fuentes que hablábamos anteriormente. Los estados o los gobiernos principales de los estados a través de sus autoridades monetarias y los bancos comerciales, sean públicos o privados. Entonces vean esto, qué importante es esto, jamás confunda. En el caso, por ejemplo, laboral, Tony, el patrono del sector privado es absolutamente distinto dentro de sus capacidades para pagar, para gastar dinero, dentro de sus capacidades para gastar o para gastar dinero, es totalmente distinto al sector público, por ejemplo. El sector público, o por lo menos los gobiernos centrales de cualquier país, son emisores del dinero, ¿ok? Y los empresarios, todos, son usuarios del dinero. Claro. Uno, en el sector público, si es el que hace el dinero, el trabajador le sale gratis, porque ya entendimos, si lo entendimos, los dineros son números, el dinero son números al final. ¿Qué te cuesta hacer números? Colocarlo en una computadora, más nada. Es verdad, suena ridículo, suena loco, y dices, bueno, pero eso es así. Pues sí, es así. Es así. En cambio, al sector privado no le sale gratis, tiene que realizar la actividad privada para poder cumplir con los, poder gastar, pues. Vean esa diferencia, que no es cualquier cosa. Por eso, cuando Milei dijo en su primer discurso de gobierno, no hay dinero, está mintiendo. Claro. Porque si el gobierno argentino hace los pesos, pues sí hay dinero. Así y no le es. puede decir al trabajador público que no tiene dinero, Tony. No, y esto tiene que ver, lo decía en el video anterior, antes de que pasáramos al video anterior, sobre dos herencias. Fíjense, ustedes se acuerdan que en uno de los capítulos pasamos a un economista chileno, premio Nobel alternativo, Max Neff. Él decía que todas las ciencias han evolucionado. Ninguna ciencia, los médicos, los ingenieros, basan toda su estructuración teórica en dogmas del siglo XIX. Por supuesto que heredamos cosas de las matemáticas desde los griegos, desde los árabes, cuando estuvieron en toda la parte esa ibérica. Eso es indudable, pero la mayoría de los nuevos conocimientos que le dan una nueva cara a la ciencia, a la ingeniería, a la medicina, a la arquitectura, todas esas ciencias, son del siglo XX, son del siglo XXI. La economía es la única disciplina, para no llamarlo ciencia, que todos sus conceptos, las bases donde soporta su edificio teórico, son del siglo XVI, XVII, XIX. Fíjense, la idea de que el dinero encarna riqueza en sí mismo es del siglo XVI, por lo menos expresada como teoría. Así es. Aspilcueta, Bodin o Bodin, como lo quieran pronunciar. Entonces, fíjense, a partir de ese mito, que el dinero encarna valor, se generan un montón de problemas para poder explicar la realidad. Uno es que si cuando en el siglo XVI entraba más oro y más plata, evidentemente, al haber más cantidad de oro y plata, entonces, claro, era más fácil acceder a él y era más barato comprar prendas de oro, de plata, pero como al mismo tiempo funcionaba como dinero, evidentemente había un incremento de los precios producto del exceso de oro y de plata. Es decir, la teoría monetarista sí funcionó en algún tiempo, en el siglo XVI, en el mercantilismo, pero en estos tiempos esos conceptos atrasados los siguen manteniendo aquí, pero ya no es porque no haya una explicación más correcta. Es un problema que usted dijo al principio, cuando arrancamos estos programas. Si no entiendes algo, búscalo por el lado del dinero, es decir, de los intereses. Claro, así es. Por cierto, le recomendamos es un artículo de Michel Innes, un artículo de los años 40, 1947, si mi memoria no me falla, que se llama ¿Qué es el dinero? Es excelente ese artículo, sí. Porque ese artículo fue elogiado por John Maynard Keynes, elogiando a Michel Innes. De todos modos, este artículo lo vamos a colocar en nuestro canal de Telegram, Bosa, Curcio y Valdés. Lo vamos a colocar ahora mismo, usted lo puede bajar de allí. Y es sumamente interesante, aclara mucho de esto que estamos hablando del dinero. Tony, para despedir, diga usted. Bueno, para despedirnos, hermanos y hermanas, queremos decirles
que este es un espacio, estamos haciendo un esfuerzo, como todos los venezolanos, cada uno en su área, el agricultor tratando de superar la situación, los médicos, los maestros, todo lo que estamos viviendo en estos días. Nosotros creemos que esto lo estamos haciendo por amor patrio, esto no lo estamos haciendo porque hay... Calatayud no cobra aquí, aunque ya nos está pasando la factura. Valdés no cobra, nadie cobra, todo este equipo que está aquí detrás de las cámaras nos están apoyando por puro amor a la patria. Si usted tiene alguna idea, y amor a la verdad. y amor a la verdad, si usted tiene alguna idea que quiera que desarrollemos en materia económica, que es donde creo que podemos aportar, háganoslo saber a través de los canales, a través de nuestras redes. Como ustedes pueden ver en nuestros programas, o sea, nuestros programas no son nada ortodoxos. Nosotros, de alguna u otra manera, con lo que estamos hablando, estamos tumbando teorías que tienen cientos de años diciéndose, repitiéndose y siendo falsas además. Estamos dejándole a usted, estamos tratando de darle todas las herramientas para que usted mismo descubra la falsedad de buena parte de las teorías económicas que todavía siguen vigentes, que son de más extendida aceptación, ¿ok? Y que muchos estados basan sus políticas económicas en esas teorías y leyes económicas, y como le dije, solamente están diseñadas para fortalecer un sistema socioeconómico que todos conocemos como capitalismo y para proteger a una clase social minoritaria y fortalecerla también, que mucha gente lo llama burgueses o lo que quiera saber. Bueno, antes de pasar a la despedida musical, no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, que eso es importantísimo, y denle a la campanita para que... Y deje su comentario. Y deje su comentario, que para nosotros respondemos prácticamente todos los comentarios. Y si no los respondemos, los leemos todos, eso puede estar seguro. Escuchemos entonces de don Tony. A don Calatayud. A don Calatayud. ¿Nos comemos un cafecito o nos comemos un Maní. Maní. maní? Se lo llevo el maní. La cenita no te acuestas a dormir sin comer tu cucurucho de maní. Pero la tarde sola está, la cena de mi corazón. El Tony vas a ganar su trombón y Juan Carlito viene en el timbal. Le ponemos el favor. Dice, tanta miseria por un medio maní, por un medio maní, por un medio maní. Tanta miseria por un medio maní.